Grabar. Ya muchachos, buenos días, buenas tardes. Qué bueno que es viernes, ¿cierto? Que tengan ánimo para la clase y para partir el fin de semana contento, ¿no? A pesar de todo. Bueno, nos habíamos quedado, estábamos viendo el Iris Dataset, que es súper básico. Estábamos viendo habíamos visto cómo construir la red neuronal con Keras, ¿cierto? Les hablé de cómo vienen los datos, vimos que, claro, que es un dataset de juguete que está súper eh, visualmente separable las clases del dataset, por lo tanto, la mayoría de los algoritmos normalmente súper bien en este dataset. Y entonces nosotros construimos una red neuronal, aquí está la función, a modo de repaso, ¿cierto? Esta la dejamos con la de entrada, que es densamente conectada, ¿cierto? Todas las neuronas de la capa de entrada con las neuronas de la primera capa oculta, que son en este caso 3, con función de activación ReLU. Y bueno, aquí y jugamos varias veces con la capa de salida. Estuvimos jugando con la capa de salida, eh, con una neurona, con dos, con tres, ¿cierto? No me acuerdo si alcancé a comentar mucho esa parte, pero estoy repasando. Vimos esto, que teníamos el parámetro, podemos jugar con los distintos optimizadores, Adam o SGD, que tenemos que fijar una función de pérdida de error, que es lo que nosotros finalmente lo que nos va a ayudar al optimizador a encontrar el mínimo error. Nosotros ahora estamos usando el mean square error, ¿sí? Pero hay otras opciones como el categorical cross entropy o el binary entropy, ¿cierto? Para poder aplicar los problemas de clasificación, ¿ya? De hecho, este es el que debiera funcionar más malo, un problema de clasificación, el mean square error, ¿okay? Pero la idea es que después lo cambiemos y veamos cómo mejor. Y este último parámetro, que era la accuracy, es algo que yo le pido cuando se esté entrenando. Yo quisiera que además se calcule la accuracy y me lo tire a pantalla, o si yo quiero mirarlo a pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que en un problema de clasificación el mean square error es algo que va a ser difícil de interpretar, ¿cierto? En cambio, la accuracy sí es lo que yo puedo interpretar en un problema de clasificación. Entonces, lo he hecho a pantalla. Y entrenamos esto con la data cruda, ¿sí? Estoy pasando X y aquí voy a poner siempre que Y es la columna target, es una sola columna que viene con valores 0, 1. Voy a ejecutar esto desde el principio para que no se me vaya a caer después. Ejecutándolo. Ahí cargo la red. Perfecto. Y también jugamos con los learning rates. En esta, ¿no? Jugamos con las tasas de aprendizaje. Se las dimos en una lista, iteramos sobre esa lista, ¿cierto? Y aquí se van calculando la red con distintos learning rates. Y vemos que sí afecta harto al resultado final, ¿no? Después acá calculamos los pesos. Alguna vez alguien me preguntó, pero no en este curso, cómo se generaban los pesos, si es que se pueden obtener. Sí, se pueden obtener con este comando. Uno puede sacar los valores, ¿cierto?, de los omega que están en las conexiones de las neuronas, ¿no? Si ustedes cuentan esto, ¿sí? Una pregunta, claro, se pueden obtener, pero igual en la medida en que se complejiza la red, pierde sentido quebrarse la cabeza explicándolos, ¿no? Claro, no tienen ninguna lógica los pesos. Porque si te fijas hay positivos, hay negativos, y además, esta es una red súper simple, pero claro, después uno le puede poner el dropout, entonces además tienes este peso que es fraccionario, combinado con un dropout de la neurona, que también es un 0, algo, y entonces, y hay una función de activación, el ReLU, por ejemplo,
Entonces, interpretarlo es una mezcla de varios parámetros que son difíciles de interpretar. No tiene mucho sentido interpretar. Y por eso cuando uno trabaja con redes neuronales, como les comenté, está toda esta área de explainable y inteligencia artificial explainable, ¿ya? que, mm, que lo que busca es encontrar algunos mecanismos para poder hacer modelos que son poco claros o difíciles de interpretar, más comprensibles por un ser humano. ¿Ya? Y en redes neuronales en particular, hay está como, se están poniendo más fichas, como porque en general una red es buena, funciona bien para problemas más complejos, pero es realmente muy raro de interpretar los parámetros que tiene. Así que, a ver, si nosotros, por ejemplo, si ustedes cuentan aquí hay 15 parámetros en la primera capa, esos son los omega, ¿ya? Más los vías, y 12 en la última capa, porque tenemos 3 neuronas de salida en este modelo. Voy a poner, para que sea más fácil, voy a poner uno, no, para que se note mejor. Última capa, hay 4 parámetros. Voy a echar a correr. Aquí va a terminar, tiene muchas épocas. Pero bueno. Y va el segundo. No se demora tanto. Uy. Y aquí si se fijan, esta es la capa, la última capa, la capa de salida. Aquí está. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿No? Esos son los omegas. ¿Sí? Eh, Después vimos cómo guardar la red, ¿cierto? Y cómo recuperarla. ¿Y por qué es útil esto? No sé si hablé lo suficiente, así que aprovecho ahora. Cuando ustedes empiecen a trabajar con problemas más de verdad, ¿cierto? Como el de la tarea, por ejemplo, o problemas en contexto, o problemas en el contexto de una empresa, claro, efectivamente aquí pueden estar procesando un montón de rato la red y no converger en tiempo razonable. Si tienen la nube de su empresa y les da lo mismo, lo dejan ahí 2 semanas, no van a tener mayor problema. Pero si ustedes están procesando en sus computadores locales, ¿cierto? Que tal vez lo dejan en la noche porque consumen muchos recursos y en la mañana ustedes tienen que pagarlo para poder seguir trabajando en su día a día. Entonces ustedes con esto guardan el resultado, después de cierto número de iteraciones, ustedes le pueden dar, no sé, pues 1000 iteraciones, 2000 iteraciones, como lo que tengo ahora. Se demora tal vez varias horas en la noche y en la mañana está listo y ustedes lo guardaron. Trabajan en el día, en lo que tengan que trabajar, y después en la noche pueden recuperar el modelo lo que uno hace es recuperar todo. O sea, se recupera el estado del optimizador, se recuperan los pesos de las capas y se reconstruye la red tal cual ustedes la dejaron. Entonces, ustedes pueden darle a esa red 1000 épocas más, 2000 épocas más de entrenamiento, ¿ah? En la siguiente noche, para ver si converge a un mejor resultado. Y eso se puede hacer de esta manera. Almacenan la red, después la leen y después le siguen dando 1000 iteraciones más de entrenamiento, 2000 iteraciones, época, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente, porque probablemente un problema como el de la tarea les puede dejar el computador un poco pegado. Entonces, así pueden ir trabajando incrementalmente. Y bueno, al final de la clase estuvimos comparando un poco los resultados de nuestra red neuronal, voy a poner en el chat, ¿cierto? Con dos algoritmos bien conocidos de clasificación, con un KNN y un Naive Bayes, ¿ya? El KNN es un lazy learner, recuerden, y el Naive Bayes es un eager learner, o sea, tiene una forma funcional. Y calculamos los modelos con de estas dos formas, y claro, los resultados son aquí tengo
No, ambos dan 97% de accuracy, súper alto. ¿Ya? Y, y claro, el Night Bias normalmente uno lo utiliza como caso base, como cota, porque no tiene ningún parámetro que configurarse. Entonces nosotros simplemente ponemos ahí, escogemos el tipo de si es gaussiano, etc. Pero listo, uno lo tira y te va a dar un número, ya, da 97, sin mucho trabajo, sin nada de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Si nosotros lo comparamos contra nuestra red neuronal, ¿cierto? Entonces tenemos un tremendo gap. Y eso nos queda un montón de espacio de mejora. ¿Ya? Entonces, por eso siempre que trabajen con una red neuronal, yo les recomiendo al menos tirar el Night Bias, ¿ya? El KNN no se lo recomiendo para problemas grandes, porque como les decía, es un lazy learning. No aprende de una forma funcional. Cada vez que usted es basado en distancia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a computar una matriz de distancia, ordena de mayor a menor, etcétera, y después cuando ustedes le entregan un número para computar de qué clase es, tiene que calcular la distancia de ese punto a los vecinos cercanos. Y qué hace con los mayores, y entonces calcular el número de votos que tienen, ¿no? Entonces, y eso lo hace cada vez computa eso. Computa, son un montón de operaciones. Entonces, cuando el problema va creciendo, entonces el KNN, aunque tenga pocos vecinos cercanos, se va a volver súper lento. En cambio, el Night Bias no. El Night Bias tiene una forma funcional y se calcula en un par de pasadas con una cierta ecuación. Y una vez que aprendí la ecuación, simplemente yo evalúo el nuevo punto en la ecuación. Y el resultado de la ecuación es si es clase A o clase B o clase C. Entonces, muchísimo más eficiente, muchísimo más rápido de calcular. Entonces, cuando tengan un problema grande, eh, típicamente les digo, usen el naive, solo el naive, ¿no? Porque probablemente otro modelo se les va a quedar pegado. Entonces, y uno lo ejecuta para saber cuán lejos está la red de este modelo, ¿ah? Que al naive no lo puedo mejorar porque no tengo ningún parámetro más que tocar, salvo la entrada, salvo cómo lo entreno. ¿Ya? Yo Entonces, estoy claramente, sí, sí, sorry, disculpe. ahí. ¿Ya? Así que em, en eso habíamos quedado y yo había quedado, habíamos visto un poquito algunos temas que yo tengo que mencionar y por el tiempo no los pude mencionar tan bien, pero que son importantes ahora, antes de poder avanzar más rápido, em, tienen que ver con la capa de salida. ¿Ya? La capa de salida, yo tengo una neurona, ¿va? Y acá, por ejemplo, le estoy pasando mi data cruda en este I minúsculo. ¿Ya? Si yo lo ejecuto, perfecto, porque mi columna target es una columna, con 3 valores. Bacán. ¿Qué pasa si yo pongo 2? Uno dice, bueno, debería caerse. Pues no se cae. Pasa. Lo único que ocurre es que baja la calidad del resultado. ¿Ya? Si pongo 3, tengo 3 valores, en mi columna también pasa. ¿Ya? Tampoco mejora mucho más el resultado que cuando tenemos una sola columna. 4 también pasa. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Le podríamos poner 10 y pasa. Pero aquí el resultado se fue al diablo. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando en general tienen una columna, con su variable target, ustedes pueden colocar lo que quieran de neuronas de salida. No entiendo, no sé muy bien todavía, y a pesar de que lo he leído, qué está haciendo internamente el modelo que tiene en TensorFlow, ¿cierto? Al crear la red, ¿ya? Pero va a correr. Ese es el tema. Que es distinto a cuando binarizan, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, yo utilizo, recuerdan que yo había acá utilizado el One Hot Encoder,
y había transformado esa variable target, la binaricé, generé 3 variables dummy, ¿cierto? Entonces mi I mayúscula, este que está acá, tiene 3 columnas, ¿ya? Una para la clase 0, otra columna para la clase 1 y otra columna para la clase 2. ¿No? Si es versicolor, virgínica o cetosa. Y entonces ahí la lógica es que mi capa de salida debiera tener 3 neuronas. ¿Ya? Entonces por eso le voy a poner 3. ¿Ya? Eso es como lo correcto. No quisiera decir correcto, incorrecto. ¿Ya? Y claro, lo he hecho correr y uno recupera algo de la calidad del modelo original. Estamos lejos de que sea bueno. ¿Ya? Y, y con una neurona de salida, también funciona. ¿Ya? Pero con cualquier otro número de neuronas de salida se les va a caer. ¿Ya? Con 2, con 4, con 5, a diferencia de cuando teníamos la data en una sola columna. ¿Okay? Bueno, aquí debería caerse. No sé por qué corre. Debería caerse. Python. Esto no debería ser posible. Debería caerse. Al menos con 4 sí que se tiene que caer. A ver, veamos. Ahora estoy pasando la data incorrecta. Claro, estoy pasando la data incorrecta. Por eso funciona. Aquí. Ahora le vamos a pasar la data gamificada. Un one-hot encoder. Y mayúscula. Sí o sí se cae. ¿Ya? Sí o sí no va a correr. Con 2 neurones, no 2 neurones, tampoco tiene que estar. Bueno, entonces se los digo para que lo tengan presente, que muchas veces ustedes dicen, uy, tengo todo súper correcto, le estoy pasando la data de entrenamiento, la data de salida, están mis capas acá y se les cae. ¿Dónde viene el error? Primer problema, fíjense en la capa de salida, en el número de columnas que tiene, ¿ya? Para que no les pase esto. Si eso está correcto, ya entonces empezamos a revisar otros errores. Pero este es súper común. Y uno se queda pegado un montón de rato y pierde tiempo. ¿Ya? Y un tema de dimensión en la salida. Para que le tengan ojo a eso. Vamos a colocar 3. Voy a poner menos época. Ya. Entonces, ahora estábamos viendo cómo podemos mejorar los resultados. Y dimos un poco a la rápida que agregándole neuronas, ¿cierto? Agregándole, perdón, capas ocultas a la red, como que no mejoraba mucho el resultado, ¿cierto? Yo aquí, por ejemplo, estoy probando en este modelo con 100 épocas eh, distintos learning rates, y uno, por ejemplo, con uno bien chiquitito nos da 55%, con uno un poco menos chico 67%, con uno ya nos pasamos, nos da malo, empeoró harto, con 0,1 el estándar a 33, y con 10 también da mal. ¿Ya? Y a ese modelo, con distintos learning rates, yo le empecé a agregar acá, yo le empecé a agregar, ¿se acuerdan? Esto, las capas ocultas, con no tantas neuronas. Empecé a agregar las capas ocultas, empecé a hacer el modelo más complejo, intentando capturar las relaciones de todas estas variables para poder tener un mejor clasificador. Recuerden que esta es una juguera que combina todas las variables y busca las combinaciones lineales de la entrada, ¿no? Entonces, bueno, si agrego más neuronas, estoy agregando más combinaciones, más complejidad del modelo. Se me puede sobreentrenar más rápido, sí. Pero veamos, tengo la esperanza de que capture mejor los efectos. Ya, pero miren, agregó un montón de capas y el efecto fue nulo acá. De hecho empeora. Y lo podemos probar aquí. Claro, me mató la respuesta. Agregué el efecto marginal de agregar, así, mirando acá, no me hace mucho, no me ayuda mucho. Entonces uno podría decir, ok,
¿Y qué pasa si yo en vez de agregar capas ocultas, agrego neuronas en la entrada? ¿Ve? Teníamos 3 neuronas, pongamos 6 neuronas a la entrada. En la primera capa oculta. ¿Sí? Entonces tengo 4 neuronas en la capa de entrada, 6 neuronas en la capa oculta y tengo 3 en la capa de salida. Estoy trabajando con el problema unificado, con one to. Tampoco costó mucho. Pueden bajarle. Estaba la de ya. Y tampoco me mejora. Maldita sea. Tocamos las épocas, tocamos las capas ocultas, tocamos la neurona, las neuronas de la primera capa, y no pasa nada. No logramos ni siquiera acercarnos al 97 del Night Bayes, que es lo único que todavía no tocamos. La función de activación. Sí, la función de activación la podríamos cambiar, pero va a tener un efecto marginal. Falta algo que tiene más, que todavía puede tener más efecto, y es más básico de tocar. Tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje. Aquí las toqué, en este ejemplo, y mira, no pasa absolutamente nada. Todavía falta algo, y aquí es súper importante la data de entrada. Yo le estoy dando el X, la data cruda, ¿cierto? Perdonen, voy a cambiar aquí aquí, ahora sí, pero aquí, ahora tal vez va a mejorar un poco. Un poco. Le puse aquí el I damnificado, estaba con la data, ya, mejor, 5% de 23, 33. Entonces, aquí está, aquí tenemos uno mejor. 94%. 31. 30. Ya. Entonces, fíjense, en general los resultados son malos. Al agregarle las neuronas en la primera de entrada, quité todas las capas ocultas. Dije una sola capa oculta con 6 neuronas, sí, le agregué más neuronas. Y uno solo mejoró un montón. Entonces uno ya empieza a pensar que la primera capa oculta es súper importante. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la primera capa oculta, si ustedes recuerdan este monito de TensorFlow que está para jugar, esta capa, lo que uno está capturando son los efectos de la combinación de las variables con los pesos, y se van ajustando los pesos. Entonces, si mi capa inicial, ¿cierto?, es pequeña, y yo le agrego, vamos, no me deja meter más capas ocultas, y le doy run, ¿sí? No pasa nada, no converge. Eso es lo que hicimos. Si yo le agregamos neuronas. Nada. Eso es lo que estábamos haciendo con el iris. Y aquí este dataset, igual que el iris, es súper separable. Ahora, este problema es más complicado incluso porque además no es lineal. ¿Cierto? Entonces, lo que les quiero transmitir es que a veces, y es muy importante que trabajen
La primera capa, ¿ya? Miren, porque la primera capa es la que les va a permitir capturar, ya les dije, fuerza bruta, las combinaciones, todas las combinaciones posibles de las variables. Ahora, es muy fácil que a uno se le pase la mano metiendo en el neurona en la primera capa. ¿Ok? Entonces tampoco por favor se les vaya la mano y coloquen un millón de neuronas cuando tienen dos atributos, ¿no? No, que no se les pase la mano. Pero sí tienen que tener presente que pocas neuronas de entrada, o menos que mínimo, intentaría poner mínimo, el mismo número de neuronas en la primera capa oculta que las variables que tengo. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Y eso se ve en el problema que yo tengo, ¿cierto? Que tengo el doble, 6 neuronas, y al menos uno de esos resultados me llegó a 94%. Cercano al Night Bayes, cercano al KNN, pero todavía no lo supero. ¿Ok? Y eso solamente primera capa. Ahora, es importante también mencionar que esto se dice fácil, pero cuando ustedes estén trabajando con un problema real, eh, tal vez con 200 atributos, claro, mi capa de entrada mínima va a tener 200, podríamos pensar en 400 neuronas, ¿cierto? Hasta ahí, entonces, en la primera capa, entonces el problema sí ya puede empezar a explotar, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente, eh, y mientras más variables tengan, el problema va a tender a explotar más rápido, sobre todo por la primera capa oculta, ¿ya? En texto, esto es súper común cuando trabajan en texto. Si ustedes van procesando una base de datos textual, de reclamos, de comentarios, tweets, mensajes en general, email, su corpus puede generarle fácilmente 10.000 palabras distintas en el corpus, en el set de documentos que están procesando. Y entonces, ustedes lo van a filtrar, hay todo un trabajo que hay que hacer para filtrarlo, para dejar lo más chico posible ese dataset con palabras que tengan significado y que aporten a los resultados, ¿no? Pero aún así les va a quedar un dataset grande, un número de features grande, un número de palabras, 3.000, 5.000 palabras. Entonces, si van a aplicar una red neuronal, la primera capa va a tener unas 3.000 neuronas, entonces ya empieza a ponerse pesado, se empieza a poner más difícil el problema. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente, y ahí empieza uno a tener que aplicar todas las técnicas de almacenar, de entrenar por periodos, por horas, por bloques, guardar y después cargar el modelo. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vuelvo a... Profe, ¿Sí? ¿puede mostrar de nuevo dónde estaba la parte en que señalaba que la red neuronal como que se podía guardar todo el avance que tenía para después retomar? Aquí. Aquí se almacena y aquí tú lo cargas. ¿Mm? Ya, perfecto. Este comando. De hecho, hay formas más... Uno puede cargar el modelo por parte, ¿ah? Pero yo le estoy dando el atajo. Este es el más simple de todos porque directamente me crea una variable de tipo modelo, con capas, con neuronas, y yo hago un punto feed, puedo hacer un punto predict, puedo hacer un compile de nuevo, ¿ya? Y de hecho la gracia está en eso. Ese model viene con el punto compile listo, definido, ¿ya? O si estabas usando Adam, está Adam puesto ahí, ¿ya? Perfecto. Entonces la pregunta es, oye, maldita sea, sabemos que podemos mejorar, ya entendemos que la primera capa es súper importante, le agregamos más neuronas, me mejoró harto el resultado, con muy poco esfuerzo. Podría intentar, ¿cierto? Agregándole 2 neuronas más, 8. Tengo 4 variables, ¿cierto?
el doble. ¿Ya? Al menos aquí ya empezó a mejorar. Vemos qué pasa con las tasas de aprendizaje, 2000 época. Sigue malo con el learning rate muy bajo, porque tiene una meseta. Bueno, este learning rate me permitió llegar a 97.67, comparable al Night Bias que tenía abajo, ¿cierto? Y estos otros todavía están un poco mal. ¿Ya? Tengo poca varianza también aquí en los resultados. 2%. Pero bueno, ¿sí? Mis resultados de los modelos más simples andan en 97.3. 97.3. Entonces, ya. Entonces todavía va faltando una fuente de mejora de la red en general, ¿ya? Y que es exógeno. Ahora, esto yo lo estoy diciendo ahora, pero esto uno lo trabaja antes, ¿no? Esto es la primera cuestión que uno trabaja y tiene que ver con el preprocesamiento. Entonces, lo único que todavía no he tocado y que se debería haber tocado ya, ¿ok? Y que fue a propósito para mostrarle los efectos, si no hubiera dado todo súper bueno al principio. Perdón por eso. Es el tema de la data que entra, ¿ya? Entonces, en una red neuronal, como estamos haciendo multiplicaciones de peso que son fraccionarios, ¿cierto? Pero los vectores de entrada son centímetros. Hay algunos que podrían ser tal vez menores a uno, mayores que uno, muy mayores que uno. Hay un tema de dimensionalidad fuerte ahí, que afecta al capturar las combinaciones lineales, ¿cierto? Entonces van a ver en el fondo lo que puede ocurrir, y lo que pasa aquí es que ciertas clases que tienen las dimensiones muy altas comparado del pétalo, mucho más grande, eh, eso se ve potenciado al multiplicar, y las que tienen los efectos más pequeños no crecen a la misma velocidad, y entonces mi clasificador no logra entender o apreciar las diferencias entre los atributos que tengo. Entonces, en una red neuronal, como cualquier algoritmo que funciona de esa forma, con distancias o con multiplicaciones de ese tipo, es súper sensible a la dimensión de los vectores de entrada. Y entonces, por eso es importante esta parte que yo tengo acá, que es el de normalización, la fase de normalización de la data de entrada. ¿No? Entonces acá yo lo hice con ese comando scaler, ¿sí? Que lo lleva a media serie o alianza 1, los atributos, y de la data de entrenamiento, ¿cierto? Y esa data escalada, transformada, yo la guardo en esta variable, scale, x scale, ¿ok? Entonces, por un lado tengo ya la data binarizada con one hot encoder, mi target, y por el otro lado ahora mi data de entrenamiento ya no va a entrar en centímetros, ¿sí? Va a entrar escalada a 0,1. Y acá voy a hacer esto, acercarnos un poco más a un método más normal de entrenamiento. Se divide la data en dos sets simples, uno de entrenamiento, ¿cierto? Y uno de testeo, y que están cortados al 50%. 50% de los datos para entrenar, 50% de los datos para testear. Entonces, voy a guardar en dos variables xtrain, xtest, y train y test mayúsculos para entrenar y para testear. Recordar que estoy pasándole la data escalada y el white hot encoder binarizado. ¿Sí? Y entonces esa data es la que yo le voy a entregar acá, ¿cierto? A mi modelo, a mi red, ¿ya? Entonces ahora ya, perfecto, correo. Ya. Ahora lo vamos a tirar acá. String. Y vamos a ver qué pasa.
Lo que yo esperaría, que no me defraude esto, es que al menos encontremos más de un resultado cerca del 90%. ¿Ok? Es lo que debiera pasar. Ya, me salvé. Para que me crean. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, ya esto es radical. El resultado mejoró considerablemente, simplemente escalando nuestra data normalizando nuestra data a la entrada. ¿Ya? Entonces, en las redes neuronales ténganlo como mantra, es particularmente importante. Pueden tirar la data así a la primera, tiran la data cruda para correr un modelo si tienen relativamente bueno, bien, pero si no les da lo que quieren, lo más seguro es que tengan un problema en la entrada en la normalización. ¿Ya? Entonces tienen que irse a esta parte a preprocesar los datos y entregárselos normalizados a la red. ¿Ya? Sebastián, Sí. pero también podría ser que con los datos normalizados el Naive Bayes fuera todavía mejor que el mejor que logremos con redes neuronales. De hecho, yo estaba haciendo trampa. Porque no sé si se fijaron, pero aquí la que yo le pasé al Naive era la data, eh, esta que está acá, la normalizada. Perdón, sí, X-Train está normalizada. ¿Cachai? Le pasé la data porque con la otra iba a dar mal igual. ¿Ya? Esta ¿ya? X-Train, train, con esa da 97. Entonces, este modelo, el de Naive Bayes y el de KNN, se desempeñan así en la data normalizada y binarizada. ¿No? 97%. Y la red neuronal nos dio esto. ¿Ok? Seguimos atrás, pero no tan atrás. Ese es el mensaje. Eso es lo bueno, que por lo menos ahora ya, bueno, oye, tenemos espacio de mejora todavía. Y entonces ahora uno podría sí agregarle su segunda capa oculta. Con 3 neuronas, como lo teníamos al principio. Y ahora vamos a ejecutar y veremos si logramos pasar o acercarnos aún más a las redes, a los algoritmos de benchmark. 88, bajó 97,66. 70,38. Maldita sea. Bueno, uno solo mejoró. Y bueno, y ahora sí podemos jugar con más capas, más neuronas. Podríamos colocar 4. Le acabo de agregar 2 capas más, 7 neuronas en total. Estaba con 2000 épocas. No sé si se tratan de recordar que se demoró un ratito en procesar. Y vean cuánto cambia el tiempo de procesamiento ahora que solo le agregué 7 neuronas. En paralelo tenemos el CPU, ¿sí? Empezamos a darle ya un poco más de guerra, ¿sí? Pero todavía no le hacemos mucha cosquilla al servidor. Y aquí, ¿qué pasó? Lo matamos. Se nos pasó la mano, completamente. ¿Ya? Estamos en el lado del overfitting.
¿ya? Entonces, en una red neuronal es muy fácil que se nos pase la mano complejizando el modelo. Complejizándolo significa agregar más neuronas, agregar más peso. Y al hacerlo más complejo, el riesgo de overfitting, ¿cierto?, es mayor. Y eso es lo que está ocurriendo acá. El modelo con ninguna tasa logra generalizar nada. Lo que nos están dando son puros modelos malos, ¿no? Entonces tengo por un lado cuando el modelo es muy simple, que no logro capturar los efectos, y por el otro cuando se me pasa la mano con la complejidad del modelo, ¿ya? Aquí se hace simplemente copiando una línea. Así que lo voy a hacer un poco más sencillo todavía. Aquí voy a poner más rápido. Y recuperaremos nuestro valor. ¿Ya? Y ahora me voy a pasar al Python B. Voy a ver, miren. 61, 63, ¿sí? 94, 35. Ahora es demasiado simple, porque teníamos un modelo, una neurona más que estamos en 97, 97, ¿ya? Ya, súper. Eso es para que lo hagamos a mano primero, quería que tuvieran ese feeling, ¿ya? Y ahora vamos al Python, al B, que les dejé en el curso. Dejé en el curso de esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo creo que vamos bien, ¿cierto? Ya, la misma data, nuestra variable tamificada, el target, ¿cierto? Nuestro dataset que está perfecto. Y aquí vamos a jugar con las tres arquitecturas. Yo aquí hice una función un poco más, ¿cierto? Más cómoda para poder utilizar en cualquier otro contexto, para probar varias arquitecturas, que es mucho más comprimida, no es por extensión, ¿ok? Entonces, yo aquí creo una función, se llama recursivamente esta función. Entonces ustedes le dan la capa, ¿cuál es la capa de entrada? ¿Cuántas neuronas tiene? ¿Cuántas neuronas tiene la capa de salida? El número de nodos que quieren por capa, ¿ya? Y el nombre del modelo, ¿ya? Y con eso yo puedo crear, por ejemplo, aquí en este método, en esta funcioncita aquí, yo creo aquí tres modelos, ¿ya? Donde n es una variable que configure por aquí arriba. Yo le digo cuántos modelos quiero y cuántas capas quiero que tengan hasta cuántas capas tengan las redes que voy a crear. Entonces, así puedo probar varias redes al mismo tiempo, con 2 capas, con 3 capas, 4 capas. Y se genera, ustedes lo pueden disfrutar acá. Entonces tengo, mi vector de entrada tiene 4 features, la data de entrada, tengo 3 clases, y yo le pedí 4 modelos. Entonces me va a generar el modelo 1, ¿cierto? Con una capa, el 2, que tiene estas 2 capas, y el 3, perdón, este tiene 2 capas, este tiene 3 capas, y este tiene 4 capas. Con la de salida. ¿Ya? Y entonces yo puedo ahora entrenar estos modelos, ¿sí? Estos 3 modelos los puedo entrenar en paralelo. Entonces, fíjense, así que este tiene 67 parámetros, 139 y 211 parámetros. Entonces, y después también voy a echarlo a correr, mientras, porque se va a demorar un rato. ¿Ya? Tucu, tucu, tucu. Esto que está acá lo vamos a ver después. Tiene que ver con el TensorBoard, que les voy a enseñar cómo ejecutar eso, que es un servidor para ver cómo se va entrenando el modelo en tiempo real. Lo vamos a ver después.
pero por mientras me interesa esto que está acá, ¿no? Ese pedazo del código, ¿no? Entonces lo que yo hago, como creé una lista, ¿cierto? Con mis modelos, con estos tres modelos, yo les en modelos, models, ¿cierto? Models. En models se invocó la función varias veces, generó estas redes y las metió en la variable models. Entonces la variable models tiene los tres modelos metidos adentro y yo los voy a invocar de esta manera, ¿ya? Y después para cada uno de esos modelos yo voy a entrenar mi red. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Tenía una pregunta o te silencio? ¿Ya? Estaba hablando por teléfono. Y no era yo el que estaba llamando. Ya, entonces, lo que hago dentro de este for es tomar la primera red que tiene una capa, entrenarla, sacar la segunda que tiene dos capas, entrenarla, sacar la tercera red que tiene tres capas y entrenar. Y la voy a entrenar con estos parámetros, ¿ya? Le voy a pasar el dataset de entrenamiento normalizado y la data de entrenamiento, que en el fondo es la data damificada, ¿cierto? Hay un parámetro que se llama batch size, 10. ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La data de entrada, ¿cierto? Train, yo genero un split de 50% de la data original. Eran 150 puntos. Cuando yo hago el split, me llego en la mitad, 75. ¿Ya? 75 son para entrenar y otros 75 son para testeo. ¿Ya? Esa data, 75 puntos, están entrando aquí en el X-Train. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo batch size 10, quiere decir que por cada época voy a tomar lotes de a 10 puntos. O sea, ni siquiera le estoy dando los 75 puntos por época, ¿ya? De hecho, yo podría comentar esto. Si yo hago esto, en ese momento, cada época va a ser utilizado los 75 puntos que vienen en X-Train para entrenar. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Que si yo me paso de la cantidad de neuronas, que es lo que está pasando aquí, ustedes ya vieron que con dos capas me sobreentreno, ¿cierto? Porque le estoy pasando toda la data, entonces hay un mecanismo para que nosotros evitemos el efecto del sobreajuste desde este comando, ¿ya? Entonces, uno de los mecanismos es este, el del batch size, donde yo no utilizo la data completa, utilizo una porción de la data. Entonces, si yo hago 10 iteraciones, digo en el fondo que voy a tener 10 épocas aquí, eso quiere decir que esos 75 puntos, ¿sí? Yo voy a utilizar la primera época, los primeros 10 puntos. La segunda época del punto 11 al 20. La tercera del 21 al 30. La cuarta, la quinta, la sexta. En la séptima voy a utilizar del 71 al 75 y voy a sacar los 5 primeros. ¿Ya? En la octava, del 6 al 15 y así. Entonces, en ningún caso le mostré los 75 puntos al mismo tiempo para ajustar mis Homeros. ¿Ya? Entonces, espero que logren ver que efectivamente lo que estoy haciendo es evitando que la red se aprenda muy bien la data de entrenamiento. Eso es lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo con este comando. ¿Ah? Entonces, a ver, dentro de todos los ejemplos que yo les voy a mostrar, ahí les voy a ir mostrando un montón de formas distintas con las que ustedes pueden relajar el modelo para evitar el sobreajuste. Porque como es un efecto nocivo tan fácil y tan frecuente en una red neuronal, hay distintos mecanismos para poder hacerlo. ¿Ya? Porque dependiendo de la situación, como ustedes estén entrenando, es el mecanismo que van a requerir. ¿Ya? De repente están metidos con un for como este y esto les conviene, de repente están en otra situación y entonces lo que les conviene es el dropout de
de las neuronas, ¿ya? Pues el más básico es este, dentro de lo que hay en lo que provee Keras. Entonces aquí voy a utilizar pedacitos de 10, después le digo que voy a usar 80 épocas de entrenamiento, ¿sí? Bueno, Verbose, que en el fondo que no me entregue mucha información a pantalla, porque si yo le pongo, recuerdan, Verbose 1 va a empezar a tirar todas las líneas de entrenamiento, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí. Y voy a comentar esta mientras tanto, y vamos a echar a correr esto. ¿Ya? Por supuesto, fíjense, acá lo que hago es hacer el model fit, ¿ya? Hago el model fit. Porque el compile, ¿cierto? Está acá arriba. En la definición de mi función, para no andarlo haciendo cada rato y me quede más ordenado, lo dejé acá arriba. ¿Ya? Una cosa que es importante, que el único cambio que yo hice, que probamos con Adam y con SGD, ¿cierto? Aquí voy a dejar Adam, pero cambié la función del error. Aquí estoy usando categorical cross entropy, porque este es un problema multiclase, ¿cierto? Y entonces el error correcto a utilizar es este. ¿Ah? Entonces, en parte, en los Python anteriores, yo lo hice a propósito así, me está dando malo, o más malo, de lo que, porque yo estaba usando una función que profesamente iba a dar algo malo y iba a ser más fácil que le pudiera mostrar los efectos al cambiar la data de entrada, al agregar las neuronas. ¿Ya? Si les pongo una cosa que da muy bueno al tiro, no tengo mucho espacio de mejora. ¿No? Entonces, pero para que tengan súper claro, problema de clasificación multiclass, este es el error que tienen que utilizar. ¿Ya? El categorical cross entropy. ¿Ya? Si tienen un problema de clases binarias, hay uno que es para binario. ¿Ya? Binary cross entropy. ¿No? Y para los problemas de regresión, el otro. ¿Ah? El mean square error. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro, fue a propósito, no me linchen después. Entonces acá, lo único que yo tengo que hacer, dado que ya fijé mi optimizador, fijé mi error y fijé lo que voy a tirar a pantalla, lo único que voy a hacer acá, para cada una de las redes que creé, es darle el número de época y la data, y echarlo a correr. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que yo hago, ¿ya? Es evaluar el modelo. Y está este método, evaluate, ¿ya? Donde yo le estoy pasando, ahora sí, le voy a pasar la data de testeo. ¿Ya? Le paso el X-test, que es la data normalizada de testeo, ¿sí? Que salió del split validation 50%. Entonces, acá yo le paso 50% de la data de entrenamiento, acá voy a testear. Y correspondiente. ¿Ya? Y después acá yo voy a calcular, esto genera un resultado que se guarda en la variable score, ¿cierto? Un arreglo. En 0 me entrega el log, que en el fondo es el categorical cross entropy. Y en 1 me va a guardar el accuracy, que es otra métrica que yo le había pedido que me entregara. ¿No? Entonces, y los tiro a pantalla para ver cómo nos fue. ¿Ya? Y después, acá hay un método muy choro que es el de predict. Una vez que ya tengo mi red entrenada, ¿cierto? Yo quisiera predecir una etiqueta, ¿cierto? Entonces yo aquí como no tengo data nueva que ingresarle, voy a decir, bueno, supongamos que la data de testeo nunca la vio, que efectivamente nunca la vio, ¿sí? Pum, la coloco y hago un predict. Entonces aquí mi modelo va a generar las etiquetas para esa data que nunca vio. La va a generar y la voy a guardar en I minúscula prediction. ¿Ya? Y ese sería el proceso completo que uno puede hacer con una red. ¿Ya? Construir la red, establezco cuál va a ser el compilador,
después finalmente en Fit lo entreno, en Evaluate evalúo cómo me fue, ¿cierto? Y al final yo puedo predecir data y empezar a trabajar en producción. ¿Sí? Después voy a volver acá para poder explicar esta salida. Entonces aquí yo le di run, y empezó época 1, época 2, se entrenó, y ustedes pueden ver cómo el error va bajando, oscila, el accuracy anda horrible, de repente empieza a mejorar, ¿sí? Y al final termina en 49%. ¿No? Aquí tenemos los resultados de esa línea de cuando yo le pido que me entregue cuál fue el loss y cuál fue el final accuracy. ¿Bien? 50%. Y a mí me gustaría calcular la famosa matriz de confusión. Esta que está acá. ¿Bien? Sebastián, ¿Sí? pues, tengo un error que te puse en el chat, no logro que no me salga. Y yo estoy con el mismo error y no lo puedo sacar. Al final de la clase, como me queda poco, para que quede el video además de correo, lo vemos. ¿Les parece? Ok. Ya. Entonces, hasta ahí yo logré imprimir estos valores que están aquí. Esto que está aquí corresponde a estas líneas que están acá. Y entonces, para calcular la matriz de confusión, entonces yo necesito la predicción, ¿cierto? Yo necesito que el modelo prediga algunos datos que nunca vio, ¿cierto? Y poder comparar lo predicho contra lo real, contra lo que realmente tengo en la historia. Entonces aquí yo guardé, como les había contado, mi predicción. Hago utilizo esta forma básica de Python, ¿cierto? Si recuerdan que estos son variables dummy, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que llevar un 0 o un 1, porque finalmente quiero saber si la primera columna, que es un 0, setosa, si tal fila es setosa o no. Entonces eso yo lo hago de esta forma. Bajo menor o igual que 0,5, lo voy a decir que es 0, que no es setosa, para la primera columna, ¿cierto? Y sobre 0,5 marque 1. Ahora lo hago para las tres columnas al mismo tiempo. Entonces cualquier valor los va a poner en 0 según corresponde. Eso se hace de esta forma. ¿Ya? Entonces simplemente lo que hago aquí es llevar los ceros y unos. El resultado de la predicción, porque esa predicción no es binaria. Y después acá, yo lo único que estoy haciendo es guardando en esta variable la predicción en una sola columna, ¿ya? Para poder tenerla en el formato que se utiliza en la matriz de confusión, que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces ustedes después simplemente llaman al... Esto lo tienen que haber hecho en los cursos anteriores, ¿cierto? Varias veces. Utilizan las métricas que están en el scikit-learn con Confusion Matrix, le pasan la data de testeo, tiene que ser una columna, no le pueden pasar las tres, la matriz, ¿cierto? Una columna, y le paso la data predicha por el modelo, también la columna que corresponde. Y le digo cuáles van a ser mis labels, 0, 1 o 2. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Se debe haber cortado el video. Ya. Entonces, el segundo modelo, ¿ya? Aquí está todo el entrenamiento. Y entonces aquí pueden ver que esto, 97.3%. Y claro, nuestra matriz de confusión está súper buena. Está perfecta, ¿no? La diagonal, la mayoría de los casos en la diagonal, solo me equivoqué aquí en la clase 1. ¿Ya? El modelo dijo
estos son 23, pero dijo que eran clase 1, pero le chuntó 14 y 9, la verdad que eran clase 0. Te equivocaste. Y el tercer modelo, ¿cierto? Que es el más complejo, tiene una capa adicional. Vamos a ver cómo anduvo. De nuevo, miren, empezó a converger, algo presente, 92%. Empeora. ¿Ya? Y claro, en la matriz de confusión podemos ver el efecto. Entonces, de nuevo, y aquí ya mucho más, más fácil, construimos tres redes, una simple, muy simple, una mediana y una que está demasiado compleja para la data que tengo. Y entonces uno puede ver que en los extremos, ¿cierto? Modelo sencillo, underfitted, resultados malos, overfitted, resultados relativamente malos. Y en el sweet spot, ¿cierto? Resultados buenos, comparablemente. Entonces, la cosa es cómo llego yo a ese punto, ¿no? De una forma más sistemática, porque aquí yo puedo graficar, son poquitos atributos, ¿ya? Ahora, les voy a dejar, eso lo voy a ver con el TensorBoard, la próxima clase, y lo que sí les quiero mostrar es, antes de que termine la clase, porque ya me pasé, es en este Python yo tengo unos métodos, varios métodos aquí para definir precision. Recuerden que los pueden usar si quieren, tal vez ustedes tienen los suyos propios, ¿ya? Y está una forma aquí bonita de calcular matrices, matrices de confusión, se los dejo también, lo pueden utilizar, ¿ya? Cuando quieran. Y eso aquí ustedes pueden ver de una forma mucho más agradable la matriz de confusión que teníamos arriba, ¿ya? Porque el método de Python es muy simple y a veces ustedes quieren colocar en una tarea o en un informe, ¿no? Entonces uno utilizaría algo más como esto, ¿ya? Esta es la matriz de confusión del primer modelo, aquí hubiera así 36%, y aquí está cómo se cae en prácticamente todas las predicciones que hace. Aquí está nuestro modelo 2, 88%, ¿cierto? Y acá al final tengo el modelo 3 que de nuevo cae, el perform. Y otra cosa que vamos a estar ocupando en la próxima clase es esto que está aquí, el gráfico de accuracy versus loss, ¿ya? Esto que está acá sí que lo vamos a ver en el TensorBoard y lo vamos a estar siempre utilizando para poder ver si el modelo realmente está generalizando bien, está aprendiendo bien los patrones o se está echando a perder, ¿ya? O se está overfiteando. Lo vamos a ver básicamente con estos gráficos, ¿ya? Lo tengo que echar a correr todo de acá arriba primero, y por eso se cayó, ¿ya? Así que perdonen por eso. Y el tema de las curvas ROC, ¿ya? También lo vamos a estar utilizando, ¿ya? Ahora, hay un tema importante con las curvas ROC. Este es un problema multiclase, ¿ya? Las curvas ROC son para problemas binarios. Entonces, lo que uno normalmente está haciendo acá es usando esa técnica del one-to-all, que en el fondo, cada clase, uno calcula la ROC como si fuera un problema binario, ¿ya? ¿Es sedosa o no? ¿Es virgínica o no? ¿Ya? Y eso es lo que uno grafica. Bueno, está binarizando un poco el problema. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Ya, chiquillos, los dejo acá y me quedo con las personas que tuvieron el problema para ver cómo lo podemos resolver, ¿ya? Que les vaya súper bien. Lunes.